1, 2, 3. Las luciérnagas de la cerradura de la puerta se iluminaron. Y con ello, la puerta al mirador invertido se abrió. Chio, ¿estás aquí? Claro, cielo. Sube, por favor. Estoy aquí arriba. Una pequeña mujer, en realidad adolescente, de tez blanca, con algunas cicatrices en su rostro, ocultas por su cabello de tinte rojizo, casi escarlata o rosado, había entrado en el mirador invertido. Su nombre se debía a que, si bien todo parecía estar normal por dentro, por fuera el cielo estaba en sus pies y los árboles, las montañas, y los parajes más ocultos de la naturaleza vivían por encima de su cabeza. Frente a ella, junto a estanterías con libros, otros objetos extraños en estos muebles, una escalera en forma espiral con una escalinata que daba hacia otra escalera, se mostraba solemne, con un cielo azul pálido. Mientras subía las escaleras, una melodía sonaba como un canto instrumental que le hacía falta algo, sin dejar de ser melancólico. Al llegar a la cima de la biblioteca o el almacén del mirador, vio como Chio, su protectora, miraba con tranquilidad unas plantas muy extrañas. Eran de una forma indescriptible, similar a las rosas, con mucha imaginación, sin sentido de ser lo que se presumía. Ellas vacilaban su movimiento de lado a lado, tenuemente, mientras la melodía sonaba sin despecho. Esta provenía de una pequeña caja musical, tan diminuta que era imposible imaginar que proviniera de allí la canción. Pero las hazañas son más visibles en objetos indescriptibles que en cosas mundanas. En este caso, la diminuta caja musical. Allí, frente a ella, Salty vio a Chio. Rápidamente Chio vio a Salty. Oh. ¿Qué te trae por aquí, Salty? Oh, nada, en realidad solo quería devolverte esta bufanda. Es hermosa, pero no puedo conservarla. Puedes dejarla en mi oficina si así lo deseas, Salty. Sí, pero el problema es que está cerrada. Solo tú tienes la llave. Oh, cierto. Disculpa mi mala memoria. ¿Tiene la llave? Mejor te acompaño. En realidad estas plantas ya tuvieron demasiada música por hoy. Vamos. Este lugar es frío y puedes agarrar una gripe. Acompáñame. Tal como se dijo. Salty acompañó a Chio hacia su pequeño despacho, que de pequeño no tenía nada. Era un extraño almacén de objetos invisibles, que a pesar de todo estaban allí. Fue un milagro que Salty no tropezase con ninguno o rompiera otro. En fin, logró llegar hacia uno de los pocos objetos que no eran invisibles. El escritorio de Chio. Bien. ¿Por qué quieres devolverme la bufanda, Salty? En realidad no siento que la merezca. Fue un enorme regalo de su parte, pero... Cariño. Los regalos se dan porque quieres a alguien, no porque se lo merezca. Inclusive si es una persona cleptómana, igual le das regalos si estás cegada por el cariño. No debes de dejarla aquí, y nunca digas que no mereces algo. Eso abre puertas al abuso, en especial por parte de aquellas personas que quieren llamar la atención. Ya sabes. Aquellas que dicen esto, lo otro, que se tiñen de colores extraños el cabello. Tú me entiendes. Vivías en un mundo muy diferente al mío, y era más común lo que te digo en tu vida. ¿O no era así? Salty asintió con la cabeza. Bien. No lo olvides, querida. ¿Quieres una taza de chocolate caliente? Sí, por favor. Chio, con una sonrisa materna, tomó algo del aire y lo manifestó frente a Salty. Era una taza pequeña. Al ponerla en el escritorio, como un remolino, salió el chocolate de la nada hasta llenar toda la taza. Gracias. De nada. Y ahora si me disculpas, tengo algunas cosas que... Disculpe que la interrumpa. No. Soy toda oídos. Chio se sentó en el aire y se acercó hacia el escritorio. Perdone que me entrometa, pero ¿qué eran esas plantas? ¿Las de allá arriba? Sí. Eran una especie peculiar de flores. Mágicas obviamente. Pero eran más que simples flores extrañas, horrendas incluso si quisieras verlo así. Eran de una rama de flores nada comunes. ¿Qué clase? Flores con sentimientos. ¿Flores con sentimientos? Sí, como oyes. Por más extraño que te parezca, esas flores sienten. Es claro que no como nosotros, pero sienten un poco diferente a como nosotros sentimos. ¿De qué manera? Bueno,
Si bien la música nos hace recordar cosas tristes, cosas felices o nos hace añorar un mañana mejor o pensar en un futuro más benigno, estas plantas simplemente sienten vida al escuchar música. Pero no cualquier música. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicarlo? Uno está vivo y puede escuchar música. En el caso de las plantas, existe la música y luego viven ellas. Es como el agua para las plantas normales, o la comida para nosotros. Los ojos de Chio miraron detenidamente la pared de color naranja de su habitación, llena de objetos que nadie más que ella podía ver tranquilamente. Es, por decirlo de esta manera, una adictiva y extraña forma de vivir. Sí. Eso en parte lo entiendo, pero ¿qué es eso de que no pueden escuchar cualquier música? Oh, sobre eso. Bueno, si tú intentas poner una canción actual, del pasado o del futuro, sus hojas se volverán manojos de espinas duras y corrosivas. No pueden escuchar cualquier música. Solo hay una canción que los alivia. Pero está incompleta. ¿La que escuchaba cuando llegué? Esa misma. Solo que le ha hecho falta la letra. He intentado buscar algo acorde a las notas, pero jamás encontré la fórmula correcta. Ya que cualquier cosa que diga causará que las espinas salgan y mis manos se vuelvan coladores. Es peligroso si no se sabe controlar su melodía. ¿Y de dónde salieron esas plantas, Chio? ¿De dónde? Chio dijo titubeando, a lo que Salty asintió con la cabeza. Entonces Chio fue hacia un estante invisible, tomó un pergamino, lo manifestó y lo abrió frente a Salty. Era el dibujo de un castillo. Más bien una fortaleza, destrozada, con un cielo pálido y oscuro en el fondo. Esta imagen no daba la sensación necesaria, debido a que estaba decolorado el pergamino. ¿Qué es esto, Chio? De este lugar provienen, Salty. ¿Y qué pasó? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué esa fortaleza está destruida? ¿Qué relación tienen? Salty. ¿Qué te he dicho? Solo hacer una pregunta a la vez. Exacto. Deja que responda a las que llevas. Pero no vuelvas a preguntar demasiadas cosas juntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ponte cómoda. Te voy a contar una historia que a nadie le ha importado y que solo yo sé, como varias otras historias que nadie jamás sabrá. Entonces empezó a narrar una historia, que a nadie le importa, pero existe. No se sabe si fue hace milenios, eones, siglos o décadas. Yo pude presenciar con mis ojos que aquellas flores perecían con una fortaleza hecha trizas en sus espaldas. Débiles y melancólicas palidecían en el suelo seco adyacente al colosal castillo. Jamás había visto tal reacción. Las plantas decaían cada vez más mientras el castillo seguía allí, atormentándolas de forma sobrenatural. La verdad es que habían visto crecer al castillo desde que fue creado hasta que fue destruido. La idea de crearlo nació de una familia. Pero no cualquier familia. Era una complicada relación la que tenían todos sus miembros. El padre era un sujeto brillante, pero rencoroso. Cualquier mínimo error presentado hacía que quien lo cometió lo recordase inclusive después de la muerte. Una madre, que era demasiado nerviosa, temerosa, impotente y muy impulsiva. Quería hacer todo a la velocidad más feroz posible, sin pensar en las consecuencias, con un pesimismo hórrido, tan repugnante que no hacía más que alejar a quienes le querían. 3 hermanas, las cuales se odiaban mutuamente, se gritaban, se robaban a sus prometidos, se gritaban, se dejaban manipular, entre otras cosas. Esa familia fingió hasta su muerte ser feliz. Sin embargo, nunca lo fueron y jamás lo serían. En fin. Tras que la última hermana muriese, sin dejar descendencia, el castillo quedó completo, terminado, con aposentos listos para guardar a quien tuviera las ganas de entrar. No obstante, nadie lo hizo. Les parecía horrendo, y de hecho lo era. Tan horrendo como la relación de quienes la crearon. Pero aún así, esperaba apaciguadamente por un huésped, al menos uno. Y jamás llegó, hasta hacía poco tiempo. Periodo en el que las plantas habían madurado. Era una persona, no recuerdo si era hombre o mujer. Era una persona hermosa, de carácter bello y divinos sueños. Era poeta.
Todos los días, desde que había llegado a la fortaleza, las paredes del lugar diariamente escuchaban versos con rimas y sentimientos sinceros, al menos, dentro de la lírica de la dulce voz del huésped. Pasaron unos meses. Todo parecía bien. Pero de repente todo se había vuelto más despreciable de lo que se puede imaginar. El huésped dejó de sentir felicidad dentro de ese lugar, y la fortaleza ya no se veía tan fuerte como antes, llena de polvo y suciedad empezaba a caerse a trozos. Sin embargo, nada se hizo. Mientras el huésped salía, porque la apariencia de la fortaleza se lo ordenaba, fue hacia las flores, las que viste allá arriba las acarició un poco, pero estas transformaron sus hojas en espinas corrosivas, obligando a que se fuera de una vez. Pasaron los días. Las flores desearon que volviera el huésped, que no dejara morir solo ese lugar de mala muerte. Pero jamás quiso regresar. Era un sitio repugnante, tanto para las flores como para el huésped. El huésped no hizo nada por querer estar bien en ese lugar, y las plantas no pudieron evitar su repulsión. Ambos tuvieron la culpa, pero eso ya no tiene sentido explicarlo. Tras largos años, mis compañeros y yo fuimos para ver, con nuestros propios ojos, lo que había sucedido, pero... Hubo una pausa mientras veía el pergamino. ¿Qué sucedió? Yo tenía un grupo extraño de compañeros. Parecían quererse mucho, ser muy unidos, pero eran una caterva de hipócritas. Odio recorría sus venas como la sangre corrosiva que se habían sacado tras trifulcas en el lugar del castillo. Las peleas llevaron a que la torre mayor del castillo cayera con ferocidad, destrozando aún más un lugar ya corroído por el olvido. Tuve el valor suficiente para dejarlos matarse entre ellos, pero no podía dejar atrás las plantas. Y hasta el día de hoy, siendo la única sin rencor hacia la vida, soy la única capaz de cuidarlas. Y eso fue todo. Salty quedó impresionada por su historia. Era algo increíble. Jamás había escuchado una historia en la que un castillo tuviera sentimientos, o al menos, eso entendió. Aunque, había todavía una duda. Pero, ¿y qué sucede con la música que escuché allá arriba? Oh, sobre eso. En realidad es una variación de la verdadera canción. Esa melodía sonó cuando hubo alguien allí y culminó cuando el huésped se fue. ¿Y cómo era esa canción? Entonces Chio, tomando unos guantes de piel de Beowulfos, empezó a tocar el último objeto no invisible de la habitación, el órgano.
Tras tocar el órgano, se quitó los guantes y volvió a ver a Salty. Esa era la melodía. No pude tocar el órgano con mis manos normales porque solo los beufos son capaces de controlar este órgano. De hecho, una persona normal todas las teclas reproducen una sola nota. Solo los beulfos, por sus huellas dactilares, son capaces de otorgarles sonidos diferentes al órgano. En realidad sus dedos son los que producen el sonido de cada tecla. Aún así, no serviría de nada mostrarles esta canción a las plantas. Por ello le pedí a los beulfos que hicieran una cajita musical con las partituras que yo misma les mandé. Fue complicado y costó tiempo, pero con ello puedo mantener vivas a las plantas. Solo que esta canción está incompleta, y no pueden florecer más si es que esa melodía sigue con algo vacío. Ese es el único problema que tengo con la caja musical. Esta canción no puede ser tocada frente a las plantas. Las mataría de melancolía, las haría llorar hasta que sus hojas queden secas y llenas de dolor. Lo único que harían sería sufrir por recuerdos de un sentimiento fantástico jamás antes sentido. Por ello, la nueva melodía tiene solo una pequeña parte de la canción que acabas de escuchar. No porque quisiera dejarlas felices, sino porque necesitan esa paz que la melancolía controlada puede tener. ¿Quién sabe? Pero es mejor que dejarles con esperanzas que nunca existirán y en las ensoñaciones más enfermizas y sensibles. Eso es todo lo que tienes que saber sobre las plantas, Salty. Por ello necesitan esa música, pero solo una vez al día. Espera un poco. ¿Pero qué son los beulfos? Perdona mi mala pronunciación, pero no es beulfos. Es beubulfos. Y son criaturas llenas de fracaso, sin boca con la cual expresar lo que sienten y con la habilidad de otorgarle notas musicales a cualquier objeto. Este órgano no tiene cuerdas, y solamente las huellas de los beubulfos son capaces de hacerlo funcionar. Sería difícil decirte cómo son. Tendrás que conocerlos tú misma. Oh, bueno. Ahora sobre la melodía, ¿qué es lo que le hace falta? En realidad le hace falta una letra. Tiene que ser con una voz armoniosa. Eso es algo que es imposible tanto para los beubulfos como para mí. Ellos no tienen boca y yo canto horrible. Creo que solo quedaría esperar a que alguien tenga el valor de cantar. Eso seguramente mataría a las plantas, o las haría crecer. Solo el tiempo, y el azar lo dirá. En fin. Eso es todo lo que puedo contarte. Ahora, si no te importa Salty, estoy esperando a un viejo amigo. Vamos a jugar póker, o tal vez 21 y medio. Puedes irte si así lo deseas. Y por favor no olvides cerrar la puerta. Recuerda que las luciérnagas deben de apagarse. Cuídate. Había salido del despacho de Chio, y Salty se dirigía hacia la punta del mirador, donde las plantas estaban tranquilamente decaídas. Sin lágrimas, la tristeza era aún más desagradable porque se mantenía oculta, tal cual como las extrañas flores de la fortaleza que dejó de existir por egoísmo. Ahora esto era el último vestigio de un pasado que nadie recordará jamás. De repente la música de la cajita empezó a sonar. Y Salty, quitándose la gabardina y la bufanda, para estar más cómoda, acarició las plantas mientras ella cantaba tenuemente. Quizá no necesitaban una letra, una explicación. Quizá eso era inútil para ellas. Solo requerían una tranquila y protectora voz que les cantara poco. Nulas letras, nulo significado pero gran emoción la que lograba transmitir.
Las plantas no parecían estar decaídas, se veían más alegres y sobre todo, se notaban más relajadas, con movimientos casi inexistentes, pero hipnóticos para los ojos más observadores. Y Salty siguió cantando, aunque fuese con solo una misma palabra, o sílaba, quién sabe. Las plantas se sentían mejor, mucho mejor. Ahora.